hacedores de su palabra. Y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender, con la misma palabra, a entender qué significa esto, ¿no? Porque a veces no comprendemos bien y confundimos ciertos términos que sería bueno entenderlos por la misma palabra, nos haga entender. Amén. Entonces, dentro de existen dos grupos de personas, podríamos decir. Los que oyen y hacen la palabra y los que oyen y no hacen la palabra, ¿no? Hay dos grupos. No hay aquí gente en el intermedio ambos. El que oye y hace y el que oye y no hace. Simplemente hay dos grupos. Si lo quisiera ver para dilucidarlo en forma clara en Mateo 7:24, Mateo 7:24 y el 26, y ahí están los dos grupos de personas, ¿no? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras, o sea, su palabra, y ahí está la otra condición, y las hace, ¿ok? Oye y hace. Le compararé a un hombre prudente, se ha llamado prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿De quién está hablando? Del que oye y hace, que es prudente, o sea, sensato, cauto, precavido, ¿no? El que oye y hace, que es una persona prudente. Y el verso 26 está el otro tipo de grupo de personas, en el Mateo 7:26, ¿no? Pero, viene la contraparte, el pero. Uno es el que oye y hace, y pero, en la otra contraparte, que es cualquiera que me oye, el que oye estas palabras, lo mismo, estas palabras, la palabra de Dios, y no las hace. Le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Entonces, el que oye y hace es prudente, y el que oye y no hace es insensato. Ahí están los dos grupos de personas, el prudente y el insensato. ¿Por qué se diferencian? Porque uno hace y el otro no hace. Ambos oyen, ambos escuchan, ambos reciben, ¿no? Ambos escuchan, ambos están escuchando, pero uno hace y el otro no hace. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué dice la Escritura con respecto al que hace? Al que hace la palabra. El hacedor de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Que el hacedor de la palabra va a recibir algo. El que oye y hace va a recibir vida eterna. Ojo aquí, yo quiero que vayan poniendo atención porque a veces confundimos los términos. El que oye y hace es el que va a recibir vida eterna. Vamos a Romanos, capítulo 2, versos 6 y 7. Porque todos queremos vida eterna, ¿verdad? Pues estamos acá. Romanos 2, 6, 7. El cual pagará. Este término, de verdad, no me gustaba. Cuando lo leí, no me gustaba. El cual pagará, porque pagar es algo que justo, un precio, ¿no? A cada uno conforme a sus obras. Ojo aquí. El cual pagará. Está hablando de Jesucristo. Pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Ojo aquí. A sus obras.
¿Y qué va a pagar? Supuestamente pagar, y acá quiero aclarar que esto no es pagar, ¿no? ¿Qué va a dar? Verso 7. ¿Qué va a dar a cada uno conforme a sus obras? ¿Qué va a dar? Vida eterna. Vida eterna. ¿A quiénes? A los que, perseverando en bien hacer, o sea, a los hacedores de la palabra, en bien hacer, a los que hacen la palabra, a los que oyen y hacen la palabra, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, ¿qué van a recibir los hacedores? Vida eterna. Pero acá dice el cual pagará. Este término pagará no me cuadraba y fue a buscarlo y es apodídome. Y apodídome es regalar. Busquen si gustan, ahí en su Strong está. No es pagar, es regalar. El término apodídome es regalar. En alguna sección sí aparece como pagar, pero acá lo han traducido como pagar cuando en sí es regalar, es recompensar. Y véanlo para que se convenzan, Mateo 6:4, ahí está ese término apodídome, lo que significa. Mateo 6:4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te apodídome, te recompensará. ¿Ve? Ese es el vocablo. Te recompensará en público. O sea, ahí el cual recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pero este término obras, muchas veces en la iglesia se malentiende el término obras. Yo quiero que hoy quede claro esto. Porque no se está refiriendo a las obras, porque tú estarás pensando, pero la palabra de Dios dice que somos salvos por fe y no por obras. ¿Verdad? Porque así dice, pero vamos a entender qué es esto. Porque hay una aparente contradicción. El cual recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pero se refiere, voy especificando, a las obras de fe. A las obras de fe, porque hay dos tipos de obras que hay que aclarar, y tiene que quedar bien claro. La palabra de Dios habla de dos tipos de obras. Obras de fe y obras de la ley. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Por favor, quiero que aquí se está refiriendo a las obras de fe. A las obras de fe. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a Santiago capítulo 2, versos 20 al 22 para poder ir entendiendo. Porque cuando no se entiende esto de obras, nos confunde. Nos confunde. Y algunos siguen pensando, no, pero somos salvos por fe, no por obras. Siguen pensando en eso. Vamos a ver, espero que quede claro. Santiago 2, 20 al 22 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Que la fe, para que sea fe, tiene que tener obras, pues. Eso quiero que quede claro, hermanos. O sea, de aquí en adelante, cuando hablemos de fe, hablemos de obras. Porque fe sin obras no existe. No existe fe sin obras. Yo no encuentro en la palabra eso. Fe sin obras no existe, hermano. Entonces, dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado, verso siguiente, no fue justificado por las obras Abraham. No, pero Abraham fue justificado por fe, dicen. Pero ya te digo, cuando tú veas fe, mira obras. Ya desecha eso de fe, que es hablar nada más. No. Cuando tú veas fe, ve obras. Mira, ¿por qué? Te lo voy a demostrar por la misma palabra. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre,
Cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar, claro, él tuvo fe. Pero ¿qué lo justificó a él? Lo que hizo. ¿Qué hizo? Ofreció a su hijo. Esa fue su obra. Y fue justificado por esa obra. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque su fe produce obra. Entiéndanlo, por favor. Para que ya no estemos confundidos, fe y obras como cosas opuestas. Fe y obras es lo mismo. No confundas obras de la ley, que es otra cosa que lo voy a tocar luego. No confundas. Pero la fe, si no tiene obras, no es fe, por si acaso. Es muerta, dice, ¿o no? ¿O no? Entonces, una obra tiene que tener fe. Cuando tú veas fe, ve obras. Cuando tú veas creer, ve obras. Ya no palabras. No ves, dice, no ves, verso siguiente, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras. Amén. La fe actúa juntamente con las obras. Fe y obras es lo mismo, van de la mano. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ese término perfeccionó también no es correcto, es teleio. Teleio. Y teleio es completar, complementar. ¿Qué quiere decir? Que fe y obras son un complemento. No puede haber fe sin obras. No puede haber. Puede haber obras sin fe, sí. Pero fe sin obras no existe. A la luz de las Escrituras, no existe, hermanos. Es muerta. O sea, si es muerta, no existe, pues. Amén, ¿o no? ¿Lo están entendiendo? Puede haber obras sin fe, que son las obras de la ley. Son obras sin fe. Pero fe sin obras no existe. No existe. Por eso dice acá que la fe se complementa, se perfecciona, dice acá, pero la traducción correcta debería ser se completa o se complementa con las obras, la fe. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por las obras. O sea, el hombre es justificado por la fe, ¿o no? Pero ya dije, fe y obras es lo mismo. El hombre es justificado por las obras o por la fe, es lo mismo. Por eso ya quítate ese cliché que obras y fe son diferentes. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Eso lo quiero aclarar luego. Pero acá la palabra de Dios dice que somos justificados por las obras. ¿Pero obras de qué? De fe. Obra que tu fe produce. Entiéndelo. O sea, la fe tiene que producir obras. La fe tiene que llevarte a hacer algo. Si no, no es fe. Si no, no es fe. Ok, tiene que tener obras para que sea fe. Bueno, se viene a la memoria cuando le pregunta, muéstrame tu fe. Cuando le dice, ¿no? Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ¿cómo yo demuestro que tengo fe? Por mis obras. Pues. O sea, las obras demuestran la fe. ¿Ya? Por eso quiero que esta noche quitemos ciertos clichés por la misma palabra, por entender la palabra, más que nada, ¿no? Entonces, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque la fe tiene que tener obras. Ya sabes, si la fe no tiene obras, es muerta. No existe. No tiene valor. Verso 26 lo vuelve a comparar. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
está muerta. ¿Ve? ¿Por qué está vivo mi cuerpo? Porque hay un espíritu dentro de mí. Pero el día en que Dios quite el espíritu de mi cuerpo, dejará de existir. Mi cuerpo dejará de existir, no yo. Ojo, una cosa es mi cuerpo. Yo no soy esto. Yo estoy dentro del cuerpo. ¿Ok? ¿Y por qué está vivo mi cuerpo? Porque el espíritu de Dios está. Pero si el espíritu, el día que Dios lo quite, se acabó. El cuerpo. Por eso dice, por eso está diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, no hay nada. ¿Ya? Vamos entendiendo, ¿verdad? Quiero que comprendamos esto porque es importante para poder darnos cuenta cuando leamos, sobre todo otros pasajes. Vamos a ir a Juan 3:36. A Juan 3:36, para que podamos entender. Porque el que no entiende va a terminar confundido. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Total, hermano, tú dices que es por obra, y acá dice que el que cree tiene vida eterna. Es lo mismo. ¿El que cree qué es? ¿El que tiene fe? ¿O no? Fe es creer. Entonces está diciendo lo mismo con otras palabras. O sea, por eso digo, cuando tú veas fe, cuando tú veas creer, es obras. Tiene que haber obras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ok? Si quieres, el que tiene obras de fe tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, que algún día va a aparecer, va a llegar a esta tierra. No está exento nadie. La ira de Dios va a llegar. Solo la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la que estará libre de esto. Después el resto, ¿no? No. ¿Ya? Entonces, por eso dice Juan capítulo 5, verso 24. Para ir comprendiendo también esto. Juan 5, 24. Vuelve a decir casi lo mismo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que oye, antes se acuerdan que decía, el que oye y hace. Es lo mismo, el que oye y hace, el que oye y cree, o el que oye y tiene fe. Es lo mismo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna. ¿Ve? Tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que hace la palabra. Grábate bien. O sea, cuando dices el que tiene fe tiene vida eterna, sí, pero el que tiene fe es el que hace. ¿Están entendiendo? El que hace, el que oye mi palabra y cree o hace, tiene vida eterna. ¿Ven? ¿Quién va a tener vida eterna? El hacedor de la palabra de Dios. Todos tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo no encuentro otra forma de cómo alcanzar la vida eterna. ¿No? Serán, dice, justificados. Romanos 2:13, vamos a ver. Para que vayamos entendiendo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ojo, cuando dice la ley, está hablando ya el apóstol Pablo a los romanos. Ya no está hablando de la ley de Moisés. Recuerda, ya hubo cambio de sacerdocio. Ya no es el sacerdocio levítico. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Otra orden sacerdotal. Y cuando se cambió la orden sacerdotal, la palabra dice que necesario era que haya cambio de ley.
Entonces ya no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley del nuevo orden sacerdotal, la orden de Melquisedec. Ya tienes que diferenciar la orden sacerdotal antigua, la de Levítico, la de Aarón, ¿no? Y la orden, aquí está hablando de la ley, ya la nueva ley, la ley del nuevo orden sacerdotal que es de Melquisedec, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley. En todo caso, si quieres entenderlo así, porque no son los oidores de la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra serán justificados. Amén. Amén. Serán justificados. Ahí dice claramente. Y vemos que todo dice lo mismo. Todo dice lo mismo. Serán justificados. Ya sabes por qué. Es porque es por fe. Pero la fe es obrar. Si no hay obras, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? Porque por fe somos salvos, ¿o no? Pero es lo mismo decir, ¿por obras somos salvos? Sí, obras de fe, pues. Ya, en ese sentido, son los hacedores de la palabra, serán justificados. Lo que sucede es que hay textos, y aquí lo voy a mencionar, los textos que son a veces mal comprendidos, mal entendidos. Y vamos a ir a 3 de ellos. Primero, Romanos 3:28. Romanos 3:28. El primero de ellos. Concluimos pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por la fe. Y se quedan ahí. Y creen que fe es hablar. Y creen que fe es confesar. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Pero especifica qué tipo de obras, no. Obras de la ley, pues hermano. Obras de la ley. Las famosas obras de justicia, las cuales yo tengo que hacerlas para ser justo. Esas obras que nadie las puede cumplir. ¿Ok? Porque no son los oidores, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, pero dice, sin las obras ¿de qué? De la ley. Esa es otra cosa, hermanos. Es diferente. No es de las obras de fe. Está hablando ahí claramente, obras de la ley. De la ley de Moisés se refiere a esa ley de Moisés. Sin esa nadie, pues. Y acá Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y ahí está claramente. Para poder diferenciar, ¿no? Ya que por las obras de la ley, ahí está claramente, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es otra cosa. No quiero que confundan las cosas, ¿no? Yo quiero que confundas, por eso cuando digas, no, somos salvos por fe y no por obras. ¿No? Así mucha gente se justifica en eso. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero ¿qué está hablando? ¿De qué obras? De la ley, pues. Pero más atrás habíamos leído de que por la ley los hacedores de la ley serán justificados. Y acá dice que ninguno será justificado por la ley, ¿no? Delante de Dios, ningún ser humano será justificado, pero por las obras de la ley. Diferencia esas dos cosas. ¿Ya? Y vamos al tercer texto, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero qué obras son? Obras de la ley, hermano.
no las obras que tu fe debe tener. Tu fe tiene que tener obras y por esas obras vas a ser salvo. Amén. Una de las obras es, como lo menciona, confesar que Jesús es tu Señor. ¿O no? ¿Lo dice la palabra o no? Esa es una obra. Confesar que Jesús es tu Señor. Esa es la primera obra para que tú tengas. Pero esa obra, ¿de dónde va a subir? De tu fe. De creer, porque a Jesús no lo vas a ver. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir a un texto que tal vez también es poco entendido, porque confunden las cosas. Pero ahora yo creo que quede claro. Vamos a ir al famoso Mateo 7:21, que suena a veces medio escabroso, pero cuando uno entiende lo que es fe y obras, ya te puede dar cuenta. Para que veas quién va a entrar al reino de los cielos. Pues. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. O lo puedo cambiar, sino el que cree. Sino el que tiene fe. Ese va a entrar al cielo. Ese va a entrar al reino de los cielos. El que hace. Pero ya sabes qué es hacer. Es fe, pues. Porque fe sin obras no hay. ¿No es cierto? Entonces, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese va a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Amén. Amén. El que cree. El que cree. Ya escuchaste a Jesús cuando dijo, el que oye mis palabras y cree, tendrá vida eterna. Y cree, pero creer es hacer. Es hacer, hermanos. No, a veces mucha gente confunde y cree que ya yo recibí a Jesús, ya soy salvo, cree, nada. Lo tienes que hacer, hermanos. Tienes que ser hacedor. Tenemos, no tienes, tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que producir obras. Producir obras. ¿Y qué del otro grupo, que es el que oye y no hace? ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? ¿Cómo lo llama la Escritura? Ese lo llama hacedor de maldad. El que oye y hace es el hacedor de la palabra, pero el que oye y no hace se llama escrituralmente hacedor de maldad. Porque no hace lo que la palabra de Dios está indicando. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, pero ira y enojo, o sea, ya lo hemos desglosado. En la primera parte era vida eterna, será justificado el que hace, el que oye y hace. Acá, el que oye y no hace, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, no son hacedores de la verdad, no son hacedores de la palabra de Dios, ¿no? Sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué hay sobre ellos? Ira y enojo, ira y enojo. Y vamos a ir a Mateo 7, 22 y 23, para los que en aquel día estarán ante Jesús y pasaron por esta condición de oír pero no hacer, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Apártense de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. Ya no el hacedor de la palabra, sino el hacedor de maldad, el que obedece a la injusticia, ¿no?
el que no es, el que oye y no hace la palabra de Dios. Nunca os conocí. Y ese término conocer también me intrigó un poco y fui a buscar cómo es que podemos, a quiénes Dios conoce, a quiénes se dice que Dios conoce. Y también está, ¿no? Y es lo mismo, miren ustedes, todo se trata de ser hacedor de la palabra, todo. Primera de Juan 2:3. ¿Por qué dice nunca los conocí y a otros sí los conoce? ¿En qué se basa Dios para decir a unos conoce y a otros no conoce? ¿En qué se basa? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si somos, ¿qué? Hacedores de su palabra. ¿Ok? Es lo mismo, miren ustedes. O sea, nunca los conocí porque no eran hacedores de su palabra. Y acá dice, ¿a quiénes conoce? A los que guardan sus mandamientos. Pero no te pienses que son solo mandamientos de la ley, ¿no? Su palabra. Estamos en el nuevo pacto. ¿Ok? Si guardan su palabra, en otras. O si son hacedores de su palabra. Esos son los que a Dios conocen. No es otra cosa, miren ustedes. Vayamos a otro texto. Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. Y si conoce a Dios, Dios lo conoce a él, pues. Por eso dice, nunca os conocí. Porque el conocer a Dios es hacer su palabra. Amén. ¿Se está entendiendo? Y dice, ese es el que conoce a Dios. ¿Quién? El que ama. Ya lo viste en un mensaje anterior, ¿no? Como habla mucho acerca del amor entre nosotros como hermanos, ¿no? Bastante. No, ya lo hemos mencionado, lo hemos enseñado en algún momento acá. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pues. Porque Dios es amor. Por eso, nunca os conocí, nunca andaron en amor. Nunca andaron en lo que Dios nos encargó, en su palabra. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Primera de Corintios 8:3. No lo dice una vez, lo dice muchas veces. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, ¿qué? Es conocido por Él. Es conocido por Él. Conocer a Dios, ¿qué es? Amar a Dios. Hacer su palabra. Eso es conocer a Dios. Amén. Pero sí, hermano, como nuestro pastor nos enseñó la otra vez, ¿no? Que decían, amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero ¿qué dice la palabra para ir terminando? Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto? Imposible, no se puede, no se puede. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios? Amando a mi hermano. Tenemos que amarnos, aunque nos cueste, aunque sea lo más duro que hagas en la vida, tienes que hacerlo. Aunque diga, pero este es un bendecido, no importa. Tienes que amarlo. Tienes que amar a tu hermano, quieras o no quieras.
Así es. Nosotros no tenemos otra opción. Aquí no se trata de opciones. Lo tenemos que hacer sí o sí. No podemos. Entonces. En algún momento le dije, podemos pelearnos en algún momento. Ya, correcto, ya. Nos peleamos, ya. Salió la parrilla, como dice mi pastor. Ya. Comemos parrilla, pero hay que perdonarnos. Amén. Tenemos que perdonarnos. No podemos estar criticando, rajando del hermano, ¿no? Olvídate, eso ni hablar ni mencionar. Ya eso quedó en los Corintios. Ya acá Zoe ya no llegó. Amén. Porque no hay otra forma, pues. No hay otra forma. ¿No? Son las obras que tienes que manifestar tu fe. Tu fe tiene que manifestar esa obra. Y es por esa fe que vamos a ser salvos, por si acaso. Así dice la palabra. Por salvo, somos salvos por fe. Pero ya sabes que la fe tiene que traer algo muy importante, que es tu obra. Amén. Y lo que Jesús nos ha enseñado, que tenemos que amarnos. Amarnos. Amén. Entonces, para concluir, ¿quién recibirá vida eterna? Los que creen, dice, ¿no? Los que creen, correcto. Los que creen, el que cree, ¿no? El que tiene fe es lo mismo. Y es lo mismo el hacedor de la palabra. Es lo mismo. Es lo mismo, hermano. A la luz de la Escritura viene a ser lo mismo. Porque el creer, el tener fe, tiene que tener la obra de la palabra. Si no, no hay forma. Si no, dice que es muerta. Y no creo que alguien vaya al reino de los cielos con una fe muerta, ¿no? Tiene que ser una fe viva. Y la fe viva tiene que obrar. Tiene que tener su obra respectiva, si no. Para terminar, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, para terminar la primera parte, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, pero de la ley. Sepáralas bien. Obras de la ley, por eso nadie va a ser justificado, sino por la fe, o por las obras de fe, o por creer y obrar, como quieras llamarle. Por eso vamos a ser justificados. Por eso vamos a ser salvos. Amén. ¿Quedó claro? Yo creo que sí. Es cuestión de seguir meditando y entendiendo un poco más la palabra para poder discernir, porque siempre ha sido un escollo el poder entender esto. No, pero somos salvos por fe y no por obras. ¿No? No, mi fe me va a salvar. Dice, no las obras. Pero no saben a qué están hablando. No saben lo que están diciendo. Cuando tú dices eso, no sabes lo que estás diciendo. La palabra está diciendo que eres salvo por fe, no por obras de la ley, mas no por las obras que tiene que producir tu fe. Por eso sí vas a ser salvo, por si acaso. Amén. Por eso es que Santiago decía, somos justificados por las obras de fe, de la fe. Porque sin obras tu fe está muerta. Así de simple. Muerta, o sea, no, es inexistente. Muerta, sin vida. Y esa fe no va a llevar a ningún sitio. Bueno, sí, a la perdición eterna, ¿no? Esa fe muerta va a llevar a la perdición eterna. Entonces nosotros tenemos que ser de los que hacemos. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios.